Quiero compartir con ustedes tres errores que cometen personas religiosas. En este caso, los fariseos. Vamos a ir a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Tres errores que cometen personas religiosas. Y a lo mejor se los digo. Una es añadir a la palabra del Señor. Otro es invalidar la palabra del Señor. Y un tercer error es descuidar el corazón. Y nosotros tenemos responsabilidad de aprender de eso, porque en este caso los fariseos, nosotros siempre los vemos en los evangelios como personas bastante despreciables, ¿cierto? En todo sentido, pero ellos eran las personas más correctas desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social. Eran las personas más correctas delante del pueblo. Eran las personas más consagradas a la fe. Eran las personas que realmente creían en Dios y mostraban por sus actos, por sus hechos, de que ellos eran fieles a Dios. Entonces, estos tres errores pueden alcanzarnos a nosotros, que nosotros somos personas que buscamos a Dios, que deseamos encontrarnos con el Señor, deseamos servirlo, deseamos honrarlo, ¿cierto? Yo pensaba en este momento, no puedo cantar, estoy complicado, pero mi espíritu canta, ¿cierto? El espíritu dentro de uno puede alabar a Dios de todas maneras, y gracias al Señor porque el Señor ha añadido una gran cantidad de personas que pueden cantar y lo hacen muy bien, y eso es maravilloso, ¿cierto? Alabar a Dios siempre. Entonces todo lo que hagamos debe salir desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Pero vamos a aprender un poquito los errores que cometieron estas personas. Dice en Mateo capítulo 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre,
pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, bueno, este pasaje es bastante claro, quizás solamente el hecho de leerlo sea suficiente para entender, pero algunas cosas podemos decir. En primer lugar, versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Ya? En primer lugar, decir que estas personas, estos escribas y fariseos, están muy lejos de su ciudad. Han recorrido un gran trecho, un gran camino para poder acechar a Jesús en alguna falta, en alguna cosa. Y ellos se dieron mucho trabajo para llegar hasta donde Jesús, para poder recriminar un asunto tan trivial como el hecho de lavarse las manos. Jesús acaba de alimentar a unas 5,000 personas. No solamente eso, sino que Él anduvo sobre el mar. ¿Se da cuenta? Y, hermanos, ellos están preocupados porque los discípulos no se lavan las manos. Yo dice, pero por Dios, ¿cómo pueden pensar de esa manera? Pero te digo una cosa, a veces muchos cristianos tienen en su vida, o la vida de otros creyentes, ven los milagros de Dios, ven las maravillas de Dios, ven que el Señor está actuando, que el Señor está teniendo misericordia. Sin embargo, se están fijando en cosas que no tienen importancia. Le dan valor a cosas que son simplemente opiniones, pensamientos, filosofías humanas, y no le dan importancia al milagro, a lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. Cuando Dios está transformando una vida, cuando Dios está sacando a alguien, está sacando a muchas personas de la oscuridad y está transformando su corazón, está transformando su mente, está haciendo un milagro tremendo, y los demás están diciendo, no, pero es que no, mira, no viene con corbata. Pero mira cómo viene, ¿cierto? Y nos fijamos en cosas que no tienen ninguna importancia. En Marcos capítulo 7, Marcos el capítulo 7, está la misma historia. Dice, se juntaron, versículo 1, perdón, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Todos sabemos que lavarse las manos es bueno, ¿cierto? Correcto. Lavar los jarros, las cosas, los platos. Algunos creen que es pecado, ¿cierto? No los lavan los platos, los dejan ahí amontonarse en la cocina, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas es que es bueno la limpieza es algo bueno. Lo que ellos se refieren son tradiciones, son cosas que se han añadido a la enseñanza bíblica, y en algunos casos ellos tenían lavatorios donde ceremonialmente se lavaban 7 veces las manos, no lavarse las manos con jabón, sino ceremonialmente derramar agua sobre las manos
porque de esta manera purificaban las manos. Leí incluso que algunos judíos en aquellos tiempos pensaban que los demonios durante la noche, cuando el judío dormía, el demonio se sentaba sobre las manos. Eso era un pensamiento popular, digamos, la gente pensaba estas cosas. Entonces, lo mejor era lavarse muchas veces ceremonialmente las manos para poder llegar a comer con algo limpio. Obviamente uno dice, eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero lo que se refiere la enseñanza no se refiere a comer con las manos sucias, sino se refiere a lo ceremonial, el rito de lavarse las manos antes de comer, ¿ya? Y como dice Marcos, que está hablando a un auditorio gentil, a gente como nosotros que no conocen las tradiciones, entonces él está explicando, diciendo que no solamente estas cosas, sino que también hay otras muchas cosas, versículo 4, hay otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, hacían muchas ceremonias. Pero estas ceremonias no tenían ninguna relación con la Biblia. No tenían absolutamente nada, simplemente eran cosas que venían del corazón de los rabinos, de los maestros de la ley, que decían, bueno, sería bueno que nos laváramos una vez más las manos. Y luego otro decía, pero si una vez es bueno, ¿no será mejor un número perfecto como las 7 veces? El número 7, el número de Dios. Entonces 7 veces lavando las manos para que esto sea perfectamente limpio. Y así cada cosa. Entonces, en Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, ¿ya? Él es escudo a los que en Él esperan. Dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermano, aquí tenemos, los judíos tenían esta advertencia, quizás no la tomaron en cuenta, pero es una advertencia, también nos sirve a nosotros, ¿cierto? Que cada vez que nosotros nos encontramos con personas religiosas que añaden algo a la palabra de Dios, nosotros tenemos inmediatamente una advertencia de que podríamos estar delante de un mentiroso, ¿ya? De un mentiroso. Y eso es para cuidarnos, eso es para advertirnos. Vamos a ver, no recuerdo si es 2 de Timoteo, 1 de Timoteo. Vamos a ver en las cartas de Timoteo, lo digo inmediatamente. Capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Lo mismo, otra vez, aquí aparecen otra vez los mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse. Y uno dice, ¿dónde está eso? ¿A quién le prohíben casarse para mostrar una mejor espiritualidad o aparentar una mejor espiritualidad? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Pura maldad, pura depravación, pura corrupción. ¿Por qué?
porque han aparentado una espiritualidad que no tienen. ¿Cierto? Entonces, la hipocresía, la palabra hipocresía proviene de una palabra griega, no se las voy a mencionar porque no nos afecta, pero es prácticamente la misma palabra que tenemos hoy día como hipocresía, pero esta palabra se usaba para describir a un actor. En la antigüedad, en la antigua Grecia, los hipócritas no era una mala palabra, sino que era un actor. Era una persona que representaba un papel, que representaba una persona distinta, ¿ya? Y en realidad eso es lo que hoy día nosotros podemos reconocer fácilmente a un hipócrita. Es una persona que representa algo que no es. Algo que no es. ¿Ya? Entonces, yo creo que hoy día a la mañana le decía a mi esposa, estaba pensando en las tradiciones nuestras y no se me ocurre nada. Siempre tradiciones, uno dice, bueno, piensa en el 18, la empanada, la fonda, son tradiciones, ¿cierto? Pero ¿qué tradición tenemos en nuestro país que sea algo relacionado con la religión, algo relacionado con la fe? Y ella al tiro, así, dijo, el bautismo de los niños. ¿Cuánta gente bautiza a los niños por tradición? ¿Cierto? Gente que jamás va a una iglesia. Jamás va a una iglesia. Ni piensa en Dios. Ni tiene interés en Dios. Pero apenas tienen un bebé, su preocupación es bautizarlo al niño para que no quede morito. ¿Cierto? Para que no se vaya al infierno, cuestiones así. Cosas que están en la mente de las personas que no tienen ninguna relación con Dios. No tienen ninguna relación con su palabra. Son tradiciones, ¿cierto?, que las personas sienten que de esa manera están más cerca de Dios. Y se empiezan como a abrumar, a perseguir un poco cuando ven que el tiempo va pasando y todavía no han bautizado al niño. Y los demás le preguntan, ¿y cuándo el bautismo? ¿Cierto? La presión social, ¿cuándo el bautismo? No, es que yo no soy, no tengo religión, pero igual lo voy a bautizar porque me da miedo. ¿Ya? Hermanos, hay muchas cosas que son tradiciones como esta que no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor, ninguna relevancia. Usted puede bautizar 20 veces al niño y eso no va a cambiar nada. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Muchas veces nos preocupamos más de cosas que simplemente hemos oído y nos parecen bien a nuestra mente, en lugar de buscar en las Escrituras las cosas que son correctas a los ojos de Dios. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué es lo que tenemos que retener? ¿Qué tenemos que retener? La doctrina, ¿cierto? Hermano, la iglesia va cambiando de forma. Va cambiando de forma. La iglesia que yo conocí cuando yo llegué al Señor no tiene nada que ver con esta iglesia. Muy distinta, completamente distinta. Cosas que antes eran terribles, hoy día no tienen ninguna importancia. La iglesia va cambiando porque el mundo va cambiando. Lo que nosotros debemos retener es la doctrina, es la palabra de Dios. La forma no tiene importancia, hermanos. Lo que importa es la palabra del Señor.
Hay una cosa que nosotros jamás debemos cambiar, está en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto jamás debe cambiar. Todo lo que es conforme a las Escrituras, nunca debemos cambiarlo, ¿cierto? En este caso, el Señor nos ha dejado 2 veces, dice, conforme a las Escrituras. Y cuando algo se repite 2 veces de parte de Dios, es firme de parte de Dios. Dios está comprometido con eso, porque quiere que lo retengamos. Entonces, la forma en que nosotros vamos a evangelizar, no es que, mire, se hace golpeando puerta por puerta. Así es lo espiritual, lo bíblico, lo correcto. No, las cosas cambian. Las cosas cambian, ¿ya? Y probablemente es correcto predicar en la calle, es muy correcto golpear cada puerta, es muy correcto predicar a cada criatura, pero también es muy correcto usar el sentido común. Es muy correcto usar el sentido común y permitir que la guía del Espíritu Santo nos lleve a nosotros, a las personas a quien Dios está abriendo su corazón. En lugar de seguir un método, en lugar de seguir una estructura, mejor seguir la guía del Espíritu Santo. Pero el fondo jamás debe cambiar. Jamás nosotros debemos añadir cosas que son a la palabra de Dios, que son simplemente opiniones personales, son preferencias personales, añadirlas como si fuera la base para ser espiritual. ¿Ya? En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nosotros debemos siempre compartir lo que es palabra de Dios en lugar de palabra de hombres. ¿Ya? Usted no se salva por la palabra del pastor o la palabra de los predicadores, se salva por la palabra de Dios. Eso es lo fundamental. ¿Ya? Debemos caracterizarnos por ser personas que comunican la Biblia. La Biblia. Más de alguien, una vez una persona me dijo, ¿cuándo habíamos escuchado tanto de la Biblia? Yo recuerdo un tiempo que estuve en Puerto Montt y durante todo ese tiempo siempre estamos hablando sobre la Biblia, Y quizás la gente no necesita, obviamente la gente no necesita opiniones personales. La gente necesita oír lo verdadero, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde necesitamos que creyentes como nosotros estemos llenos de la Biblia, llenos de la palabra del Señor. Sé que hay tanta cosa que hacer que no tenemos el tiempo, a veces el corazón, para poder concentrarnos en la Biblia, pero hermanos, sin este libro precioso, sin este libro sobrenatural, no podemos hacer una diferencia en este mundo. Necesitamos aprender la Biblia. Entonces, un error
Un error que estas personas cometieron fue añadir a la palabra de Dios. A propósito, también en el libro de Apocalipsis, al final, se nos dice de no añadir a este libro. Otra vez, cuando Dios dice algo 2 veces, es porque Dios lo toma muy, muy en serio, ¿ya? Así que hay que considerar eso. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. El segundo error es invalidar los mandamientos de Dios con las tradiciones. En versículo 3 dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En este caso, los religiosos, los fariseos, tenían una costumbre muy desagradable, muy despreciable, que era consagrar sus ahorros, consagrar su dinero como ofrenda a Dios. Esta ofrenda se podía prometer sin necesidad de entregarse. O sea, el fariseo iba al sacerdote, a la sinagoga, y le decía, quiero consagrar todos mis bienes a Dios. Fantástico, dice el sacerdote, muy bien, lo vamos a consagrar, una ceremonia, está consagrado tu dinero. Está ofrecido, ofrendado a Dios. ¿Por qué hacían esto? Perdón. Porque ellos veían que sus padres envejecían. ¿Alguien tiene padres mayores? ¿Cuál es el problema de los padres mayores? ¿Qué les pasa? Se enferman. Hay gastos, muchos gastos, muchas preocupaciones. Entonces aquí había un hombre religioso que veía que su patrimonio estaba en peligro porque socialmente él tenía que cuidar a su padre y a su madre. Y encontraron esto como un subterfugio para poder evitar cuidar a su padre y a su madre. Si su padre y su madre se enfermaban, ellos decían, papá, pucha, lo lamento que te enfermaste, pero todo mi dinero está consagrado al Señor. Esto es corbán, esto es un regalo que hice a Dios, porque yo soy tan espiritual, ¿cierto? Soy tan buen creyente que consagré todo, así que yo no te puedo dar nada, no te puedo cuidar. Y eso era obviamente una mentira, era una falacia, era un subterfugio, porque una vez que los padres morían, el hombre podía ir al templo y negociar esta ofrenda, y el templo se quedaba con la mitad de sus bienes y él recuperaba la otra mitad. Así que era un buen negocio. ¿Ya? Era un buen negocio. En Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Dice, este es uno de los 10 mandamientos, y dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ya? También aparece acá en Efesios capítulo 5,
Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, hay una bendición en procurar cuidar al padre y a la madre. ¿Entiendes? Cuidarlos. No dejarlos. ¿Cuántos ancianos abandonados hoy día hay? Cientos, ¿cierto? No tiene hijos seguramente. No, si tengo 2 hijos, pero es que ellos viven en otro lado. Convenientemente se van de la ciudad, ¿cierto? Estoy tan lejos. Yo quisiera cuidar a mi mamá, pero estoy viviendo yo a 200 kilómetros, no puedo preocuparme de ella. En realidad es una mentira. ¿Ya? Gente que no quiere cumplir con su responsabilidad. Y de esta manera invalidan el mandamiento de Dios. Entonces, vamos a ver Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y versículo 24. Dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor, o del destructor, más bien dicho. ¿Habrá alguien que le robe a su papá y a su mamá y diga: no está mal? ¿Cuántos hijos preocupados tanto de la herencia de los padres? ¿Ahí? ¿Conocen a alguien? Preocupados más de robarle lo que los padres ganaron con trabajo durante su vida, que en preocuparse por su bienestar. Isaías capítulo 29. Isaías 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Ya? Entonces, aquí hay obviamente Dios está hablando a Israel, ¿cierto? Ellos se han olvidado de Dios. A propósito, si uno lee el capítulo 1 de Isaías capítulo 1, versículo 10, Isaías 1, 10, dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y continúa, pero lo importante es que al Señor le importa un comino, las fiestas, las celebraciones, le importa todo tipo de tradición, no lo soporta. Porque no es el Espíritu, dice, ¿quién? Versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Perdón, ¿acaso Dios no fue el que instituyó los sacrificios? Sí, fue Dios que instituyó y Él dio las instrucciones claras de cada sacrificio. Pero estos sacrificios tenían un propósito. Y ese propósito buscaba el arrepentimiento de aquella persona que está presentando la ofrenda. Pero en este caso, lo que quiere decir que esta gente hacía el sacrificio, pero no se arrepentía. Por eso sus manos estaban llenas de sangre. Habían sacrificado inocentes una y otra vez, pero ellos no se habían arrepentido. Ahora, pregunto, ¿tiene alguna relación con nosotros? A veces nosotros tenemos la tradición de confesar nuestro pecado, ¿cierto? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a veces lo tomamos como una tradición y no lo tomamos como un punto donde nuestra vida tiene que cambiar. ¿Entiendes? Y Dios dice, estoy cansado de eso. Estoy cansado de que vengas como arrepentido, pero no te arrepientas. Estoy cansado que aparentes arrepentirte, que aparentes cambiar, pero no cambias. Entonces, usar la Biblia, usar los mandamientos de Dios, invalidar lo que Dios está haciendo, ¿es correcto venir a la iglesia? Es un mandamiento, no dejar de congregarse, venir a la iglesia. Pero eso no es como un permiso para que yo haga lo que quiera durante el resto de la semana. Yo vengo a la iglesia o me reúno con la iglesia como una demostración de un deseo de honrar, de servir a Dios. Estoy expresando públicamente una actitud de sumisión, de obediencia a Dios. Y eso significa que el resto de mi vida debe estar de acuerdo también con eso. Yo no puedo estar alabando al Señor aquí, ¿cierto? Si yo quiero cantar, no puedo hacerlo. Cantando al Señor y después el resto de la semana haciendo otra cosa, deshonrando el nombre de Dios con mi propia boca. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando el mandamiento del Señor, invalidando dejándolo sin efecto. Tenemos que aprender, a veces no nos cuesta nada criticar a los fariseos y decir, ¡oh, qué gente más horrible! Que gente más despreciable, ¿cierto? Y a veces somos nosotros los despreciables. Somos nosotros los que no tenemos las vestiduras de los fariseos, pero tenemos las actitudes de los fariseos. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Fue lo que el Señor dijo en versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran. ¿Ya? Yo creo que eso debe ser una tremenda advertencia para todos nosotros. Nosotros debemos tener una obediencia real a los mandamientos del Señor. En Mateo 7:21 se dice que hay gente, en Mateo capítulo 7, mejor, 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente que hace maldad, que hace el mal, pero sin embargo están reunidos con los creyentes. Y el día del juicio se llevan la sorpresa de su vida porque ellos creían que habían logrado engañar a Dios, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Jamás te he visto, no te conozco, no sé quién eres. Entonces creo que tiene que ser una advertencia para nosotros, otra vez en Mateo 15, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Y ojalá nosotros también podamos entender. Y esto tiene que ver con lo tercero, el tercer punto, que es cuidar el corazón. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Estaba viendo hace poco un video, les he compartido, de un grupo que se llama Vite, y que está colocando muchos videos en internet, muy buenos, ya, muy buenos. Y uno de ellos analiza a los millennials. ¿Hay millennials acá? Perdón. Hay, bueno, algunos viejos dicen, yo soy millennial, pero no hacen nada, yo no soy millennial. Los nacidos en el milenio, ¿cierto? Alrededor del 2000. Entonces, pero los millennials tienen una filosofía, son creyentes, también hay creyentes millennials, que tienen una filosofía que ellos no consideran correcto predicarle a una persona la palabra del Señor, porque las personas se ofenden, ¿ya? Entonces, ellos buscan, otras dicen, bueno, no, mi influencia va a hacer que esa persona cambie, ¿ya? Bueno, ese es el pensamiento millennial, ¿cierto? Más como adaptarse al medio. Yo no sé, millennial acá, ¿no? Sí, hay varios, ¿sí? Se hacen los lesos. Ya. Pero, hermanos, te digo una cosa, a veces es necesario ofender a la gente. A veces es necesario. Pero ofenderlos no con tu opinión, sino con lo que dices de la palabra de Dios. La palabra de Dios ofende a la gente. Cuando le dice al ladrón, no robarás, ofende. Ofende a mucha gente por sus pecados. Entonces, a veces es necesario. Eso es solamente un punto. Dice, versículo 13. Pero respondiendo él, dijo, y esto es lo que dice el Señor, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta. O sea, lo que Dios no importa su religión, no importa su apariencia. Si Dios no lo plantó, no es de Dios. Dice, versículo 14, dejadlos, a veces pensamos que nosotros tenemos que convencerlos, pero él dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y probablemente es una alusión también al infierno. No solamente al hoyo, sino a un abismo de fuego. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Y es como en la iglesia, ¿cierto? Pastor, no entendimos nada en realidad, ¿ya? Y de veras, sinceramente, tenemos que reconocer que la gran mayoría de lo que se enseña en la iglesia no se entiende. ¿Se entiende, cierto? Sí, se entiende. ¿Quién aprendió algo? Nadie aprendió nada. ¿Por qué? Porque no entendieron.
pero no quieren pasar por ignorantes, o no quieren pasar como que no entienden, y prefieren decir, sí entendimos, ¿entiendes? Pero en realidad nadie entendió nada. O sea, entender requiere sacrificio, requiere dedicación, requiere meditación. Uno no solamente puede conformarse con lo que se enseña en la iglesia, uno necesita examinar las cosas. Por eso el discipulado, por eso nos reunimos persona a persona para poder resolver sus dudas, para poder explicarle, y la persona le dice, ¿entendiste? Sí, después de varias repeticiones. Ahora sí entiendo. Pero si usted se queda solamente con lo que recibe en la iglesia, y usted dice, ¿entendió? Sí, sí entendí. Y cuando en realidad no captó nada, en realidad su corazón se va vacío. Y es un error, hermanos, el no buscar un mayor entendimiento de la palabra del Señor. Entonces, dice versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, es muy interesante que la mayoría de nosotros podemos mantener, igual que los hipócritas, ¿cierto? El actor, no me refiero a ser hipócrita, el actor, podemos representar el papel de ser amables, de ser buenas personas, pero en el momento que alguien o nos pisan el pie o nos hacen algo que nos duele mucho, ahí sale y dice, ¡pa! ¡Pipi! Pura serpientes, culebras. ¿Y eso dónde estaba? Pregunto, pero si yo no digo garabatos, pero no sé, se me salió. Exactamente, justamente, esa es la verdad. Se le salió, lo tenía guardado. Estaba en su corazón. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. La Biblia dice claramente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? Entonces, Jesús amplía esta enseñanza y nosotros tenemos que, para nosotros, recordar lo que aparece aquí. Nuestro corazón está enfermo. La Biblia dice, ¿y por cuánto sois hijos? Gálatas 4:6. ¿Y por cuánto sois hijos? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El corazón humano está enfermo y el corazón humano necesita la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene al corazón porque es bonita la palabra, sino porque ahí está la batalla. Ahí está la peor pelea dentro de nosotros, en nuestro corazón. El corazón es donde salen todos estos malos pensamientos que digo, yo quiero ser limpio, pero de repente estoy pensando cosas que son terriblemente feas. Y digo, pero por Dios, si yo quiero ser limpio. Entonces, la única forma de poder lograr la victoria es por usar las armas que Dios nos ha dado. Las armas que no son carnales, sino que son espirituales, que son poderosas en Dios para derribar esas fortalezas de pensamiento en nuestra mente y quitar todo mal pensamiento, quitar toda, como dice acá, homicidio, fornicación, adulterio, hurtos, malos testimonios, blasfemias. Estas personas religiosas tenían estos mismos pecados tan evidentes en la Biblia.
eran hombres religiosos con malos pensamientos. Eran hombres religiosos, pero en Juan capítulo 12 decidieron matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, porque era un problema. Ellos nunca meditaron en esto diciendo, nosotros somos hombres de Dios, ¿cómo podemos estar pensando en matar a alguien? Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros no nos cuestionamos nuestros pecados. Pecamos, mentimos o decimos cosas feas y no nos cuestionamos y lo justificamos en lugar de arrepentirnos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descuidando nuestro corazón y dentro de nuestro corazón se va aumentando el poder del mal en lugar del poder del Espíritu Santo. Entonces, no quiero cansarlos, pero hay mucho. Mire, en Juan capítulo 8, hay una cosa interesante aquí. O sea, todo interesante obviamente, pero Juan capítulo 8. Ahí. No sé, en su Biblia, ¿cómo se llama este pasaje? ¿Cómo se llama? La mujer adúltera se llama este pasaje. Dice, ahora, cada uno se fue a su casa, versículo 53 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ya? ¿Qué ve usted acá? ¿Cierto? ¿Qué puede ver? Primeramente, gente religiosa acusando a una mujer. ¿Cuál es la acusación? ¿Me pueden decir cuál es la acusación? Adulterio, ¿cierto? Usted dice adulterio, pero es más específico, ¿cierto? Versículo 4 dice, ella, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cuántas personas cometen un adulterio? ¿Cuántas personas se necesitan para un adulterio? ¿Cuántas personas hay acusadas? ¿Qué falta aquí? Falta uno, ¿cierto? Si lo sorprendieron en el acto mismo del adulterio, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? En Levítico capítulo 20, Levítico el capítulo 20. Y el versículo, Levítico capítulo 20 y el versículo 10. Levítico 20, 10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Ah? La ley, ellos dijeron, la ley dice que estas mujeres
hay que apedrearlas. No, la ley no dice eso. La ley dice que los dos deben ser apedreados. ¿Ya? Entonces, aquí estas personas están tomando la ley de Dios y torciéndola para que diga lo que ellos quieren. Ahora, ellos estaban ahí para atrapar a Jesús en algún error, ¿cierto? Jesús haciendo milagros, alimentando 5.000 personas, caminando sobre el mar, a ellos no les importó esto, son tonteras, seguramente un truco. Lo que importa aquí, en este caso, es que los discípulos no están comiendo con las manos limpias. Esto sí es importante. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos no querían reconocer que Jesucristo realmente era el Mesías. No querían creer en Él. Venían con sus ojos ciegos, como dice el versículo, eran guías ciegos de otros ciegos. Y ellos obviamente estaban buscando una forma de atrapar a Jesús. Probablemente esta mujer también fue atrapada en una de esas trampas que ellos inventaban. Y probablemente el adúltero, el varón adúltero, era uno de ellos mismos. El propósito era descubrir a esta mujer mala. ¿Ya? Entonces, hay personas que tuercen la ley de Dios para que se acomode a su manera de pensar. Y nosotros debemos ser sujetos a la ley de Dios, sumisos a la ley de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe cambiar? Debe cambiar nuestro corazón. Debe cambiar nuestra actitud, nuestra mente. No es suficiente con lo que se ve externamente. Yo quería traerle hoy día 2 relojes. En mi casa tengo unos relojes bien bonitos. ¿Ya? Reloj, uno le muestra el reloj y es un precioso reloj. ¿Qué diferencia entre uno y otro reloj? Hay una sola diferencia entre los 2 relojes. Uno funciona y el otro no. Y así hay muchos cristianos que se ven iguales por fuera, pero por dentro hay uno que funciona y el otro no funciona. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos examinar el corazón, no examinar tanto la forma, sino que aprender de esta enseñanza y no añadir a la palabra del Señor, no invalidar lo que la palabra del Señor nos enseña, no justificar, no decir, no, mira, yo lo hago así más o menos, pero es que yo tengo mi justificación. O obedeces o no obedeces. Y eso es lo que revela tu corazón, si estás sometido al Señor. ¿Ya? Vamos a orar.